Muy bien, muy buenas tardes con todos, bueno, muy buenas noches ya, con todos ustedes, amados hermanos, miembros y no miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eh, un saludo muy cordial de parte de este humilde servidor, su hermano Gustavo Requejo. Eh, bueno, las disculpas del caso porque la semana anterior no hemos tenido transmisión por problemas de salud en lo personal. Pero gracias al Señor ya estamos el día de hoy retomando nuevamente las transmisiones de Ven Sígueme para poder aprender un poco más acerca de la doctrina que en la iglesia se enseña, la doctrina de Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a aprender acerca de lo que es el libro de Mormón, ¿sí? Durante todo este año. Muy bien, estoy haciendo las transmisiones nuevamente desde mi perfil personal, ya que la página de Recurso Doctrinal, no sé qué está pasando con Facebook, que nos está bloqueando ciertas cosas, que no nos está dejando poder hacer las transmisiones. Vamos a tratar de solucionarlo en estos días para poder nosotros hacer las transmisiones directamente desde ahí, ya que se vienen novedades dentro de la página. Vamos a iniciar con muchas cosas como los podcasts con diferentes líderes de locales de mi unidad para poder hablar y esclarecer algunos temas quizás que la gente del mundo desconoce, ¿no? Entonces vamos a dar solución a todas esas cositas y vamos a continuar con las transmisiones. Muy bien. Entonces, el día de hoy no tenemos testimonio, no hemos podido contactarnos con algunos hermanos para poder compartir su testimonio dentro de esta ventana, ¿no? Pero bueno, Dios mediante en estos días, ya que se calmen un poco las cosas por aquí, vamos a
a poder dar solución a ciertos aspectos para poder tener una mejor experiencia dentro de las transmisiones y sobre todo brindarles un buen contenido espiritual a cada uno de ustedes, ¿sí? Muy bien, entonces, el día de hoy, como dice el tema, se trata de un tema muy importante. Como hemos visto las clases anteriores, todas las dificultades que Nefi junto con su familia estaba pasando en la vida. En esta oportunidad llegamos ya al segundo libro de Nefi, en donde ya en esta parte de los capítulos que son del capítulo 3 al capítulo 5, ya nosotros vamos a ver cómo es que Nefi, a pesar de todas las cosas que él ha pasado, dificultades, vicisitudes, puede expresarse con una frase que se titula "Vivimos de una manera feliz". Sí, entonces recuerden que esta transmisión va a quedar grabada aquí, también va a ser subida a la página de YouTube de Recurso Doctrinal para que ustedes de repente puedan compartirla o puedan repetir nuevamente esta clase. Cabe recordar también que esta clase es una clase de refuerzo para complementar el estudio personal o familiar que ustedes puedan tener acerca del manual unificado Ven, sígueme. Muy bien, amados hermanos, entonces vamos a iniciar compartiendo en pantalla los temas que vamos a tratar el día de hoy. Voy a compartir, a ver un momento, la primera pantalla. Aquí está. Muy bien. Entonces, de portada vemos en primera instancia una representación de quien fue el profeta Nefi, junto con su esposa en ese entonces, ¿no? Y el título de la clase, Vivimos de una manera feliz. Esta clase se ha iniciado desde el 12 al 18 de febrero y como dije, compendian los capítulos del 3 al 5, segundo Nefi. Entonces, amados hermanos, vamos a leer el encabezado de esta página y vamos a ir desarrollando un poco el tema o lo que es lo que nos quiere decir o enseñar el manual en esta oportunidad. Dice, al leer primero de Nefi, a ver, espero que se esté compartiendo, sí. Al leer primero Nefi se podría tener la impresión de que Nefi era un personaje heroico, era grande de estatura, tanto física como espiritualmente, y parecía inmutable frente a las pruebas que afrontaba. O al menos eso es lo que podríamos suponer. Aunque la fe de Nefi era excepcional, sus tiernas palabras en segundo Nefi 4, que lo vamos a ver más adelante, revelan que incluso las personas fieles en ocasiones se sienten miserables y fácilmente asediadas por las tentaciones. Allí vemos a alguien que se esfuerza, que quiere estar alegre, pero cuyo corazón gime a causa de sus pecados. Podemos identificarnos con eso y con la alentadora determinación que le sigue. No obstante, sé en quién he confiado. Muy bien, amados hermanos. Entonces, ¿qué aprendemos en esta oportunidad de nuestro profeta Nefi? A ver, un momento, vamos a ubicarnos aquí. Muy bien. Entonces, como todos conocemos, nuestro profeta Nefi era una persona, según las escrituras y las crónicas que hablan acerca de él, era una persona fornida, de mucha vitalidad, era alto de estatura y sobre todo se esforzaba por ser una persona fiel al Señor, ¿verdad? Entonces, pese a eso, el manual unificado nos resume lo que las escrituras nos dice. Nos da a entender de que a pesar de todas esas cosas que nosotros suponemos que como Nefi era fuerte y todo eso, no le va a pasar nada malo, ¿no? Por así decirlo. Nefi pasó dificultades personales, así como pasaba dificultades familiares con de sus hermanos que no lo podían ver, que le pegaban, no apoyaban las cosas del Señor con las cosas que él hacía y todo ello. Él tuvo
ciertos problemas personales, ¿no? Y él lo manifiesta en el capítulo 4, que él era asediado por tentaciones. O sea, imagínense, hermanos, que no fue fácil para Nefi el poder ser un discípulo del Señor. Entonces, no va a ser fácil tampoco para nosotros poder nosotros vivir una vida, se podría decir, perfecta. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque a pesar de que nosotros quizás nos esforcemos como Nefi se esforzó, vamos a tener ciertos espacios, ciertas etapas, ciertas circunstancias en donde nosotros vamos a ser asediados por las tentaciones, por nuestros pecados. Y en esta palabra de tentaciones, más adelante cuando ya entremos al tema, quiero desglosarlo un poco más. ¿Sí? Entonces, el manual unificado nos resume todo lo que vamos a hablar y vamos ahorita a empezar con un primer tema que habla acerca de nuestro profeta José Smith. ¿Y por qué la importancia dentro de esto? ¿Por qué? Porque dentro de las escrituras del libro de Mormón está manifestado acerca de una profecía. Se ha descrito una profecía de José de Egipto acerca de nuestro profeta José Smith, que fue el que restauró la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces, voy a compartir nuevamente en pantalla el manual y vamos a ir aprendiendo un poco acerca de lo que nos quiere decir. Muy bien. José Smith fue escogido por Dios para restaurar el Evangelio. Eso es muy cierto. Leí relató a su hijo José, que era el último hijo que tuvo nuestro profeta Leí, una profecía que pronunció José de Egipto, la cual se trataba de un futuro vidente escogido, José Smith. Muy bien. Entonces, amados hermanos, José Smith, para las personas que no conocen quizás mucho acerca de la historia de la iglesia, José Smith fue una persona que mediante la sabiduría y la voluntad de Dios restauró la iglesia y con ellos muchas cosas. Entonces, José Smith es el fruto de una profecía que se dio en los tiempos antiguos mediante el José de Egipto. Él habló acerca de que de sus lomos y de su simiente iban a ser un vidente, ¿verdad? Inclusive dice allí dentro de los capítulos que iba a llamarse igual que su padre. Y como todos sabemos, José Smith, su padre también se llamaba José, ¿no? José Smith padre. Entonces, ¿coincidencia? No lo sé. Para el Señor no existe coincidencias. Entonces, de allí puede que sea un punto a favor para nosotros poder enseñar acerca de nuestro profeta José Smith y que fue un profeta escogido por Dios. Entonces, cabe recalcar, amados hermanos, que nosotros no adoramos a José Smith. Nosotros creemos que él fue un profeta que restauró la iglesia perdida, ¿no? Entonces, José Smith tan solo fue un niño que con tan solo 14 años pudo orar a Dios y poder tener una revelación, pero ya su destino estaba desarrollado, ya había un objetivo y un propósito del por qué él tenía que, bueno, venir a la tierra y pasar todas las etapas que pasó para poder restaurar el evangelio, ¿no? Entonces muchas personas quizás en el mundo nos dicen, no, pero ustedes adoran a José Smith, ustedes su líder es José Smith y José Smith y José Smith. Y eso no es cierto. Nosotros no adoramos a nadie, a ningún profeta como Moisés, como Elías o como los apóstoles Pedro, Judas, etcétera. No adoramos a ellos y no adoramos al profeta José Smith. Estamos muy agradecidos por la obra que ellos hicieron y que gracias a la obra que ellos hicieron podemos tener ahora escrituras y podemos tener el conocimiento de las cosas
de la doctrina de Dios, de las enseñanzas de Él. Entonces, que quede un poco bien y claro de que nosotros no adoramos a nadie. Nosotros simplemente seguimos las instrucciones que el Señor nos da por medio de sus profetas, porque así lo dicen las Escrituras. En la Biblia está manifestado que no hará nada Jehová tu Dios sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, si el Señor quería manifestarnos en esta dispensación muchas cosas para nosotros prepararnos para la segunda venida de Jesucristo, tenía que haber una restauración de las cosas, porque muchas verdades se habían perdido, ¿no? Entonces no había nadie que pudiera enseñarnos la verdadera doctrina, porque doctrina muchas personas enseñan, inclusive aquellas personas que no asisten a ninguna iglesia, que no llevan ninguna religión. Ellos tienen su propia doctrina, su propia ideología, sus propios pensamientos, su propia sabiduría. Pero no es la doctrina que Jesucristo, estando en la tierra, dejó y enseñó, ¿verdad? Entonces era necesario, era menester de que un profeta escogido por Dios y con su debida autoridad pudiera restaurar todas las cosas nuevamente, para nosotros poder tener esa opción de poder llegar a ser salvos, porque el Señor nunca va a abandonar a sus hijos, ¿verdad? Entonces José Smith fue escogido por Dios para restaurar el Evangelio. Ese fue su objetivo principal, ¿sí? Y las profecías nos enseñan un poco acerca de ello. José de Egipto nos enseñó mediante la profecía de que José Smith iba a existir en el tiempo que existió. Muy bien. Ahora, algo que he aprendido, amados hermanos, en el estudio de mis escrituras, era, bueno, yo antes me preguntaba y quizás alguno de nosotros también, de ustedes que están allí en sus hogares o de donde nos estén viendo, se han preguntado, ¿por qué José Smith, si fue un profeta llamado por Dios, si fue escogido por Dios, por qué murió tan rápido? ¿No? Como por ejemplo, hay muchos profetas que han sido muertos, ¿verdad? Y José Smith también, después que cumplió la obra que el Señor le mandó, fue muerto a una temprana edad. Fue muy joven cuando murió. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no el Señor le permitió que él viviese más y que hiciera más cosas por el pueblo, ¿no? Y que nos enseñase un poco más? Porque simplemente él restauró el evangelio, constituyó la iglesia y después vinieron todas esas dificultades en sus vidas, que por historia nosotros conocemos. Vamos a respondernos esta pregunta con una escritura que está en el libro de Mormón, porque el libro de Mormón, amados hermanos, nos enseña el objetivo y el propósito de José Smith. En tan solo un versículo vamos a aprender de por qué José Smith hizo lo que hizo y por qué la muerte le llegó tan rápido. ¿Sí? Entonces voy a compartir, amados hermanos, esta escritura y deseo que quizás ustedes, ya sea digitalmente en su celular o tablet o computadora o en sus escrituras físicas, puedan remarcarlo, porque esto es como un principio es algo muy importante que a ustedes les va a servir para que cuando alguien les pida que ustedes le enseñen acerca del profeta José Smith y que puedan responderse esta pregunta, ustedes ya tienen con escrituras cómo poder responder. Entonces voy a compartir en pantalla la escritura y quiero que todos ustedes puedan meditarla también y puedan analizarla. ¿Sí? Muy bien. Dice, bueno, en el versículo 7, ¿no? Como ya les decía, se estaba revelando la profecía de que José Smith iba a existir y que todo lo que él iba a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? En el versículo 7, sí, José verdaderamente dijo, así me dice el Señor, levantaré a un vidente escogido del fruto de tus lomos, y será altamente estimado entre los de tu simiente.
y a él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de sus lomos, sus hermanos, la cual será de mucho valor para ellos, aun para llevarlos al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tu padre. Qué bonito, ¿verdad? Lo que aquí nos está enseñando. Hay algo muy importante que aprendemos. Dice que el objetivo del cual este profeta iba a salir a la luz era porque iba a ser de mucho valor para nosotros, para nuestro tiempo, para la descendencia que actualmente estamos viviendo. ¿Y cuál va a ser el valor importante de que haya un profeta? Porque dice, aún para llevarlos al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres. ¿Qué aprendemos aquí en el versículo 7? Que era necesario que haya este profeta para que nosotros podamos tener el conocimiento de aquellos convenios que nuestros padres han hecho con Dios y que actualmente nosotros también podemos hacer. Por ejemplo, nuestro primer convenio con el Señor, que lo podemos hacer en nuestra capilla, es el convenio del bautismo. Y luego podemos hacer convenios mucho más elevados ya dentro del templo que conocemos a nivel mundial, como lo que es ya el sellamiento, las obras vicarias, etcétera. Entonces, amados hermanos, un objetivo que tenemos ahí, que encontramos en el libro de Mormón, era que era necesario que haya este profeta, porque sin este profeta, hablando de José Smith, hijo, no hubiéramos llegado al conocimiento de los convenios que teníamos que hacer para nosotros poder hacer un pacto con Dios, por así decirlo. Muchas personas dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, a ninguna iglesia, yo solo creo en Dios y creo en Jesucristo, yo sé que ellos existen. Y qué bueno por ellos, que al menos crean de que Dios y Jesucristo existen. Pero no basta, amados hermanos, y esto es algo de un poco de conocimiento para poder enseñar a las personas que no comprenden un poco las cosas de Dios, que no basta con tener fe en Dios y en Jesucristo, sino que hay que hacer convenios como lo hicieron nuestros padres en la antigüedad, como lo hicieron los antiguos profetas. Entonces, estos convenios, el primer convenio, como lo vuelvo a repetir, es el convenio del bautismo. Pero este bautismo, como todos sabemos, se tiene que hacer por la autoridad de vida de Dios, que es el sacerdocio. Nadie sin esta autoridad, que ha sido restaurada nuevamente, puede bautizarte. Quizás pueden hacer un bautismo, ¿verdad? Quizás pueden efectuar alguna ceremonia, pero sin esta autoridad no tiene un impacto positivo o no tiene un objetivo o, por así decirlo, de manera espiritual, no es atado en los cielos. Entonces, amados hermanos, era importante de que el profeta José Smith viniera en este tiempo para restaurar todas las cosas. ¿Y qué cosas restauró el profeta José Smith? Como dice allí, aparte de llevarnos al conocimiento de los convenios, restauró nuevamente de que nosotros mediante profetas y apóstoles se tiene que edificar la iglesia, de que mediante la revelación y mediante la debida autoridad del sacerdocio, nosotros podemos constituir y decir en cierta parte de que esta es la iglesia verdadera, ¿no? Conforme a lo que Jesucristo una vez estableció estando en la tierra. Muy bien, entonces hasta ahí que quede todo muy claro. Entonces vamos a leer el versículo 8 ahora sí, para poder entender por qué la pregunta que le dije, por qué José Smith no hizo nada más que lo que ya conocemos, que es restaurar el Evangelio. Vamos al versículo 8 y dice,
y le daré el mandamiento de que no haga ninguna otra obra, sino la que yo le mande, y lo haré grande a mis ojos, porque ejecutará mi obra. Entonces, hermanos, en ese versículo, si lo analizamos, lo meditamos, vamos a darnos cuenta que el Señor no da ningún otro mandamiento a José Smith, más que solamente haga lo que el Señor le mande a hacer. ¿Y qué le mandó el Señor a José Smith a hacer? Ejecutar la restauración del Evangelio, que era una obra maravillosa, ¿verdad? Entonces, aquí podemos respondernos por qué es que José Smith solamente restauró el Evangelio y por qué duró tan poco tiempo con nosotros. Porque el Señor lo dice en las Escrituras. Le daré el mandamiento de que no haga ninguna otra obra, sino la que yo le mande. Y ya sabemos cuál es la obra que el Señor le mandó a nuestro profeta José Smith. Entonces, amados hermanos, me gustaría mucho y les invito a que puedan subrayar ese versículo en sus escrituras para que lo puedan estudiar y meditar quizás más adelante y lo puedan compartir con más miembros o quizás no miembros de la iglesia. Muy bien, entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a pasar ahora sí a otro capítulo que es otro tema dentro de nuestro manual unificado que es muy, muy importante. Pero para esto, vamos a responder algunas preguntas que nos dice nuestro manual y que lo están viendo ustedes allí en pantalla. Dice, ¿qué sabes sobre el Padre Celestial y Jesucristo gracias a lo que José Smith enseñó? Esto es una preguntas que, están en el manual unificado, amados hermanos, y que la hemos debido de responder durante toda la semana, desde a partir del lunes hasta el día de hoy, domingo, en nuestro estudio que hemos hecho. Y si no lo hemos hecho, aquí tenemos una oportunidad y un espacio para poder responder. Las mismas preguntas yo les hice a mis hermanos dentro de mi clase que brindé el día de hoy en mi unidad, en mi barrio. Y lancé estas preguntas a distintos hermanos. Inclusive estaba la presidencia de mi estaca también. Y justo al presidente le tocó una de aquellas preguntas, ¿no? Entonces dijo, la primera pregunta que yo lancé fue, ¿qué sabe sobre el Padre Celestial y Jesucristo gracias a lo que José Smith enseñó? Algunos hermanos respondieron, aprendí más acerca de mi Padre Celestial, de que no es un solo Dios, de que es una santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero con un solo propósito, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Si para este hermano, para esta hermana también, que respondieron, es lo que José Smith, que gracias a lo que José Smith pudo hacer, ellos pudieron llegar a tener este conocimiento. O sea, imagínense el impacto, amados hermanos, que tuvo el que haya un profeta en este tiempo. Porque muchas personas hoy en día, amados hermanos, creen que Dios es uno solo, ¿verdad? Me he cruzado con bastantes personas menores de mi edad y mucho más mayores, diciéndome que Dios es uno solo, que no existe nadie más, que Dios es el que bajó, fue Jesucristo y que él mismo se vuelve una palomita y cosas así, ¿no? Que causa un poco de gracia porque no es cierto, ¿verdad? Pero gracias a que ahora ya la verdad está restaurada, nosotros podemos esclarecer esas dudas a nuestros hermanos y podemos enseñarles con las escrituras lo que realmente es Dios, lo que realmente es Jesucristo y lo que realmente es el Santo Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, respondiendo a esta pregunta que estos hermanos, entonces les invito a que ustedes también puedan responderse ahí en su casa o quizás en los comentarios puedan acompañarme y responder. ¿Qué sabe usted acerca del Padre Celestial y Jesucristo gracias a lo que José Smith enseñó? ¿Qué más sabe usted?
La segunda pregunta que el manual unificado nos pide que respondamos: ¿en qué sentido tu vida es diferente por causa de lo que el Señor restauró por medio de José Smith? Quisiera yo responder esta pregunta eh, porque tiene mucho significado para mí. ¿En qué sentido mi vida es diferente? Bueno, mi vida, yo conocí la iglesia a la edad de 24 años, no la conocí muy joven. Tuve oportunidades de niño a asistir a la iglesia para actividades cuando los misioneros en ese entonces hacían, pero deportivas. Pero ahí no, ahí quedó todo. No me llegué a bautizar, solo algunos amigos se llegaron a bautizar dentro de la iglesia. Pero yo conocí la iglesia a los 24 años. ¿Por qué tan tarde? No lo sé. El Señor en su sabiduría y en su conocimiento y en su voluntad, Él hizo que yo era menester que yo conociese la iglesia a esa edad. Bueno, ¿cómo era mi vida? 24 años vividos. ¿Cómo era mi vida antes y cómo es mi vida ahora? Totalmente diferente. Y por eso es que quiero responder esta pregunta. Gracias a lo que restauró el Señor por medio de José Smith, yo pude llegar al conocimiento acerca de el plan de salvación. Porque yo antes pensaba de que, bueno, como todos piensan de que morimos y ahí nada más queda, ¿verdad? No existe más vida y todo se acaba y ahí queda. Pero no es cierto. Gracias a lo que el Señor restauró por medio de nuestro profeta, pude saber un poco más acerca del plan de salvación. Que inclusive este plan de salvación me ha podido ayudar a mí, o me ha ayudado a enfrentar ciertas situaciones de familiares que han cruzado el velo. Como lo dije en clases anteriores, yo perdí a muchos familiares que amo mucho. eh, y que de repente las cosas yo las tomé con tanta calma, tanta paz. Sentía dolor, sí, un dolor natural de saber que ya físicamente no lo vas a volver a ver, no la vas a volver a ver. Pero algo que me ayudó el plan de salvación es a comprender de que uno, hay vida después de la muerte y que sobre todo vamos nuevamente nosotros a reencontrarnos con nuestros seres. Y de una manera completa en nuestras extremidades, por así decirlo, nuestro cuerpo se va a regenerar y que todos vamos a ser resucitados. Entonces, gracias a lo que José Smith restauró mediante lo que el Señor le mandó, mi vida antes era muy distinta a la de ahora. Mi conocimiento hacia las cosas de Dios eran muy distintas y gracias a lo que el Señor restauró, yo ahora tengo una oportunidad de poder comprender y ser feliz. ¿Qué es lo más importante? Ser feliz, porque el saber de que yo puedo ver quizás a mi abuelita otra vez o a algunos primos, a algunos familiares que han partido de este mundo, me hace feliz. Yo lo tomo como una etapa, un viaje, ¿no? Como hay personas que viajan por mucho tiempo y que no las ves después de mucho tiempo. Yo lo veo de esa manera. ¿Gracias a qué? Gracias al plan de salvación que fue restaurado. Y todo ese conocimiento me ayuda a comprender muchas cosas. Quizás la madurez espiritual de antes no es igual a mi madurez espiritual de ahora. ¿No? A pesar de mis debilidades, a pesar de dificultades que pueda tener en lo personal, eh, sé quién he confiado, como dice nuestro profeta Nefi. ¿No? Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos comprender bien las cosas que el profeta José Smith enseñó. No, hay que analizarlo y meditarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos eh, un tipo de personas que estamos prestos a que todo el mundo nos está observando. Está viendo nuestras aptitudes, está viendo nuestra forma de expresarnos, está viendo nuestro conocimiento, qué tanto nosotros sabemos y cómo lo aplicamos, qué tanto quizás nos estamos esforzando por cumplir los mandamientos. Entonces, el poder adquirir este tipo de conocimiento acerca de, por ejemplo, quién fue José Smith,
¿Qué tanto hizo José Smith o qué tanto cambió tu vida por este profeta? Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos un testimonio muy firme para poder enseñar y poder nosotros saber ayudar a las personas. Sí, pero si nosotros no estamos preparados, va a ser muy difícil que muchas personas puedan comprender la doctrina que la iglesia nos enseña. ¿Sí, amados hermanos? Muy bien. Entonces voy a leer unos comentarios de mis amados hermanos que están aquí. Silvana Fuentes Grefa. Bienvenida, hermana Silvana. Muchas gracias por estar aquí en la transmisión. Yair Suclupe Farro. ¿Cómo estás, Yair? Excelente lección. Muchísimas gracias, Yair, por estar aquí presente en las transmisiones. Ever Morales, buenísimo el tema de esta semana. Sí, es muy edificante, se aprende muchísimo. Bueno, todos los temas pienso yo que son de mucha importancia y que se presentan en distintas circunstancias, ¿no? El Señor sabe qué es lo que necesitamos y es el Señor tan sabio que en el momento exacto de lo que nosotros quizás estamos pasando, nos da la porción de lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Y en esta semana pues es un tema muy bonito. Vivimos de una manera feliz. Yair Suclupe nos comparte, respondiendo quizás a las preguntas que hemos hecho, dice, gracias a las revelaciones dadas del profeta José, pude conocer la identidad divina de mi Padre Celestial y mi Salvador Jesucristo, y tener la plenitud del Evangelio. Restauró en mi vida. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía, soy el primero y el último, soy el que vive y soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Doctrina y Convenio 110 de 3 al 4. Es gracias Jair por compartir esta escritura. Es muy bonito, amados hermanos, y con qué autoridad y potencia se manifiesta el Señor aquí. Soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Qué hermoso, ¿verdad? El saber de que Jesucristo es nuestro abogado, que Él nos va a defender ante el Padre, que Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, gracias a que Jesucristo existe, nosotros podemos haber salvo. Y gracias a que el Señor restauró todas estas cosas, podemos llegar al conocimiento de lo que, por ejemplo, Yair compartió en este comentario. Muchas gracias, Yair. Alejandra Gómez dice de Quintana, ¿cómo está, hermana Alejandra? Un gusto saludarle. Es lo más bonito tener esa bendición de volver a verle si cumplimos con cada uno de sus convenios. Es muy cierto, amados hermanos. Si bien es cierto, todos vamos gracias al plan de salvación, sabemos que todos vamos a tener la oportunidad de poder reencontrarnos con nuestros familiares, ¿no? Y obtener una bendición, como son los grados de gloria, pero que eso ya es de repente en otra oportunidad puedo explicar qué cosas son los grados de gloria. Entonces, si nosotros queremos volver a vernos con nuestros familiares, debemos esforzarnos mucho. Como dice la hermana Alejandra, si cumplimos con cada uno de nuestros convenios. Entonces, si nosotros nos esforzamos, porque para ser perfectos aquí en esta vida va a ser muy difícil, no vamos a alcanzar la perfección. Por eso el Señor nos pide que nosotros nos esforzamos, porque es menester, y Jesucristo lo manifestó, que hayan tropiezos. Pero hay de aquel que sea tropiezo para otros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar tropiezos a lo largo de la vida hasta encontrar nuestra tierra prometida, como Nefi lo pasó. Pero el Señor nos dice muy en claro, esos tropiezos, que no seas tú tropiezo para otro, que no seas tú tropiezo para tu familia, que no seas tú tropiezo para los miembros de la iglesia o para tus líderes. Porque ya el Señor más adelante dice que es mejor que se aten una cuerda con una roca y que sean lanzados al fondo del mar, ¿verdad? Entonces, los tropiezos que vengan de forma natural, como está ya destinado para nuestro progreso.
Porque es menester, amados hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí, de que hayan tropiezos en nuestra vida. Porque gracias a esos tropiezos vamos a ver qué tan fuerte espiritualmente estamos y qué tan obedientes estamos siendo a los mandamientos de Dios. No dejemos que nada se interponga entre tú y tu Salvador Jesucristo y Dios. Tu paz mental, tu paz espiritual es mucho más importante que las dificultades que se puedan presentar. Entonces, luchemos y esforcémonos. Y como escuché ahora en un mensaje en mi hora de reunión, dejemos que Jesucristo luche en nuestras batallas. Encomendémonos a Él y dejemos que Él nos ayude. ¿Sí? Muy bien. Araceli Martínez dice, gracias, grandes clases, hermano, saludo. Muchísimas gracias, hermana Araceli, ella siempre está aquí en las transmisiones, ella es una hermana de México. Muchísimas gracias, hermana, por estar aquí. Muy bien, vamos a continuar entonces. La última pregunta para ya responder. Dice, a ver, voy a lanzarla aquí en pantalla. ¿Cómo sería tu vida si la restauración no hubiera sucedido? Esa pregunta también les invito a ustedes que puedan responderla allí en los comentarios, que es una pregunta muy bonita. ¿Cómo sería su vida, la vida de ustedes, de su familia, si la restauración no hubiera sucedido? Pienso en lo personal, amados hermanos, que si no hubiera habido una restauración, todo fuera totalmente diferente, por lógica, ¿no? Pero sobre todo estuviéramos perdidos con el conocimiento de llegar a la verdad. Quizás, por ejemplo, yo las muertes de mis familiares no las hubiera percibido, o recepcionado o tomado de una manera tranquila como la tomé, sino que hubiera sido totalmente diferente. No le hubiera ayudado a tener a mi madre o a mis familiares esa paz que pude ayudarles a tener gracias a este conocimiento. Yo quizás, si no hubiera restaurado este evangelio, si no hubiera habido una restauración, quizás, no sé, mi vida, yo ahorita quizás fuera, como lo dijo ahora esta pregunta que le hice al presidente Destaca y él respondió, él dice, quizás hubiera sido un gran profesional, pero quizás no hubiera conocido a mi esposa y no hubiera tenido a la hija que tengo. Y eso es muy cierto, quizás yo no hubiera tenido al hijo que tengo, ¿verdad? Hubiera quizás sido un gran profesional, quizás, muy exitoso tal vez, pero las verdades hubieran estado muy perdidas dentro de mí. Hubiera vivido mi vida a mi manera y no a la manera que el Señor quiere que vivamos. Entonces, ¿qué tan positivo es este impacto de que el Evangelio se haya restaurado? Eso solo lo sabes tú, porque tú conoces cómo ha sido tu vida antes y cómo es tu vida ahora. Entonces, amados hermanos, les invito a que podamos quizás estas preguntas mañana en su noche de hogar, ya sea en familia o ya sea a solas, no lo sé, como nos toque, ustedes podamos responder y analizar nuevamente estas preguntas, ¿no? El antes y el después, o el de ahora, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, muy bien, amados hermanos, voy a ya para poder entrar al otro tema de lo que nos invita el manual, vamos a poner aquí, este es un tema muy bonito, muy importante, amados hermanos, porque habla acerca ya de lo que, del salmo que nuestro profeta nuestro profeta Nefi escribió en las escrituras del libro de Mormón, ¿verdad? Entonces, voy a compartirlo aquí en pantalla. Dice, segundo de Nefi comprende los capítulos 4 del versículo 15 al 35. Dice, oh Señor, en ti he puesto mi confianza. Nefi dijo que escribiría las cosas de su alma. Vamos a ver cuáles son esas cosas del alma que Nefi escribió. Y también vamos a ayudarnos a responder quizás cuáles son las cosas del alma nuestra que nosotros también podemos quizás escribir, no en planchas de metales,
pero sí quizás podemos escribirlos en nuestro corazón y manifestarle a los demás. Muy bien. Entonces, voy a compartir, a ver, aquí está. Pero antes de entrar a todo esto, quiero compartirles algo. Quiero compartirles el Salmo de Nefi, o qué significa el Salmo de Nefi, ¿verdad? Entonces voy a compartirlo por aquí en pantalla. Espero que... el- nuevamente las escrituras. A ver, creo que sí, ya se ven. Muy bien. Entonces, el Salmo de Nefi, bueno, vamos a leerlo ahorita. Y dice en el versículo 15, ¿sí? A ver, creo que no se está compartiendo, o bueno, se puso negra la pantalla. No sé si es mi navegador. Bueno, creo que sí se está viendo. Entonces, dice, versículo 15, y sobre estas escribo las cosas de mi alma, y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce, porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Qué bonito lo que el versículo 15 nos explica. Dice que su alma se deleita en las escrituras y sobre todo que su corazón las medita y las escribe para la instrucción y el beneficio de sus hijos. Entonces, amados hermanos, todas las cosas que nosotros hagamos va a tener un impacto. Todas las cosas que nosotros meditemos va a tener un impacto. Todo el conocimiento que quizás nosotros podamos adquirir va a tener un impacto. Toda la forma en que yo vivo el Evangelio va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque como Nefi dice, por ejemplo, él manifiesta, ¿no?, que su alma se deleita en las escrituras, ya está haciendo una acción. Él quizás leía mucho, no quizás, lo hacía, leía mucho las escrituras, vivía de una manera que el Señor quería que él viviera. Y sobre todo dice que su corazón las meditaba. Por así decirlo, Nefi no era un miembro de domingo, nada más, sino que él todo lo que él aprendía en el estudio que él hacía, lo meditaba y lo aplicaba en su vida. Él no solo quizás esperaba que llegue los días que leí, tal vez hacía la ceremonia, las reuniones, o como ahora no esperaba que llegue domingo para poder ser instruido en conocimiento de doctrina, sino que él aprendía a diario
y sobre todo que él las meditaba, ¿no? Entonces, como que esto es un ejemplo para que nosotros, amados hermanos, podamos tener en cuenta y practicar lo que Nefi hizo, de que no solamente seamos miembros de domingo, sino que durante la semana tengamos una oportunidad de aprender algo, de compartir algo con los demás. No tengamos pena, no tengamos vergüenza, no pensemos que somos limitados para poder compartir el Evangelio. No, nuestro espíritu está preparado para hacerlo. Solo nosotros debemos darle esa oportunidad para que así como Nefi se pueda deleitar en las escrituras. Y no solamente en las escrituras, se pueda deleitar en todo lo que el Señor nos tiene para nosotros. ¿Sí? Y algo muy importante que aquí Nefi dice, y las escribo para que él no las escribía como un diario personal para después cuando él esté a solas tomarlas y volver a recordar lo que él escribió. No, él dice, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Entonces, amados hermanos, todo lo que nosotros hagamos como padres, hagámoslo bien. ¿Por qué? Porque esto va a servir para instrucción y beneficio de nuestros hijos. Entonces, pongámonos metas a corto y a largo plazo quizás, y que todas esas metas sean metas espirituales, porque metas temporales quizás ya tenemos muchas, pero que sean metas espirituales. ¿Por qué? Porque eso va a ser beneficioso para la instrucción espiritual de nuestros hijos y para el beneficio de mis hijos. Y no solamente para nuestros hijos, va a ser una instrucción y un beneficio para las personas que nos rodean, para que ellas nos vean cómo es que nosotros al menos nos estamos esforzando por cumplir el Evangelio. No todas las personas van a cambiar de un día para otro. Es un proceso. Pero si nosotros le damos instrucciones, van a ser beneficiosas para ellos. Pero si yo, por ejemplo, tengo mi manual unificado, voy a la clase el día domingo, escucho lo que el maestro me enseña, luego llego a casa, lo cierro, lo dejo ahí hasta el próximo domingo y durante la semana yo no le enseñé nada espiritual a mi hijo, a mi padre, a mi madre, a mi amigo, a mi amiga, ¿qué puedo? No va a haber un impacto. Mi espíritu no se va a fortalecer, ni voy a ser una ayuda idónea para aquellas personas a las que me están rodeando. Entonces, hermanos, dejemos que nuestro espíritu se deleite en las cosas de Dios. Ánimos, todo es posible. No dejemos que nada se interponga en su esfuerzo espiritual, en su progreso espiritual. Porque ustedes al único que le tienen que rendir cuentas es a Dios. Entonces, amados hermanos, recuerden que todo lo que ustedes hagan, hay personas que nos están viendo, ya sean dentro de tu familia o fuera de tu familia, sean dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Nosotros tenemos que deleitarnos en las cosas de Dios, porque esas cosas de Dios a nosotros nos van a servir y nosotros vamos a ser ejemplo. Ese ejemplo que nosotros y esa luz que nosotros lleguemos a irradiar o esa luz que nosotros lleguemos a hacer va a ser instrucción y beneficio para los demás. ¿Sí? Muy bien, amados hermanos. Dice el versículo 16. He aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama: «Oh, miserable hombre que soy». Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, sé
en quién he confiado. Qué maravilloso salmo que nos dice Nefi aquí. Él manifiesta que se siente miserable, pero no miserable por hacer una persona despreciable o algo así, miserable porque él nos da a entender que es una persona minúscula para con Dios, así como lo somos cada uno de nosotros. No somos nada sin él. Sí, entonces es por eso que es permitido que en las escrituras se manifieste esta frase: oh miserable hombre que soy. Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne. Mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácil me asedian. ¿Qué cosa es asediar, hermanos? Asediar es comprimir, incitar, que solamente se haga, no te deja salir de donde te tiene circulado, ¿no? Entonces es como que algo que te está allí diciendo, solo haz esto, esto, a esto, presiona, ¿no? Entonces, así se sentía Nefi. Dice que las tentaciones y los pecados, perdón, tan fácilmente lo asedian. Entonces, una persona, amados hermanos, como Nefi, que se esforzaba por vivir una vida digna, que se esforzaba por vivir conforme a los preceptos que Dios dio, que se esforzaba por mantenerse alineado conforme a la voluntad del Señor. Él dice que su corazón gemía y que su alma se afligía a causa de sus iniquidades. Entonces, amados hermanos, con esto podemos aprender de que todos estamos prestos a pasar dificultades personales. Vamos a ser tentados y que vamos a ser nosotros asediados por los pecados. Es muy cierto porque es parte de este mundo pecaminoso en el que vivimos. Y sobre todo dice tan fácilmente. ¿Por qué tan fácilmente? Porque nosotros a veces damos más oportunidades o prioridades a las cosas de la carne que a las cosas espirituales. A veces nosotros dejamos perder muchas oportunidades espirituales y eternas por vivir momentos temporales de unas horas o de unos días. La tentación, hermanos, no solamente es de que yo vi una chica guapa o en la mujer vi un chico guapo y bueno, me causó tentación y no. No, amados hermanos, las tentaciones hay de todo tipo y de índole. Tentaciones en los pensamientos, tentaciones de querer hacer problemas con alguien, la tentación de querer robar, la tentación de querer hablar malas palabras, la tentación de no hacer lo que debo de hacer conforme a lo que Dios me manda. Todas esas tentaciones que a veces son minúsculas o que parecen insignificantes en nuestra vida, se van como en una mochila metiendo una por una, y el peso de esa mochila se va haciendo mucho más grande. Y va a llegar un momento en que nuestro espíritu va a gemir, nuestra alma se va a afligir, nuestro corazón se va a entristecer. Y suele pasar a corto plazo. Por ejemplo, yo, no sé, peleo o discuto con alguien, no me, no me limito a las palabras que yo puedo decir que son hirientes, por así decirlo, y después yo me estoy arrepintiendo de lo que hice. Porque es cierto, llega un límite en que tu alma y tu espíritu no soportan las cosas que tú temporalmente y que por la carne lo has hecho. Porque las cosas espirituales no puede existir maldad en las cosas para con Dios, es decir. Entonces nosotros que somos hijos de un ser celestial, nosotros que hemos aceptado el plan de Dios, nosotros no podemos, bueno, nuestra alma, nuestro espíritu no puede soportar ese tipo de iniquidades en nosotros. Y aún teniendo ya el conocimiento de lo que debemos hacer.
Entonces, Nefi nos enseña aquí algo muy importante, de que a pesar de que nosotros nos esforcemos, vamos a pasar dificultades. Es muy cierto, es muy cierto. Vamos a tener oportunidades en que vamos a caer, pero no debemos quedarnos tirados. Porque en el versículo 18, perdón, en el versículo 19 dice, y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. Miren, cuando Él desea remediar todas las cosas, cuando Él desea que ya su corazón esté en paz o su alma esté tranquila, dice que su corazón gime a causa de sus pecados. Entonces, amados hermanos, debemos tener muy en cuenta cuando nosotros hagamos algo, qué impacto va a tener en las personas, ya sea dentro de la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios. Todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. Pero dice más adelante, no obstante, dice, este es un conector, ¿verdad? De una causa-efecto, como lo vimos en las primeras clases. No obstante, sé en quién he confiado. Entonces, amados hermanos, vamos a pasar dificultades por más que nosotros nos esforcemos, pero nosotros debemos saber en quién hemos confiado. ¿Quién es el que puede luchar nuestras batallas? ¿Quién es el que puede ayudarnos a remediar todas las cosas? No va a ser fácil, hermanos. No va a ser fácil. Quizás la gente de afuera va a decir, bueno, tú vas a la iglesia todos los domingos, pero yo te veo igual. Es cierto, porque quizás a veces nosotros también damos cabida a que la gente vea eso. Porque como les digo, a veces quizás somos miembros de domingo y durante la semana somos todo lo contrario. Pero para eso nosotros debemos esforzarnos y dejar que Jesucristo luche nuestras batallas. Porque como Nefi dice, sé en quién he confiado. Yo cuando me bauticé, sé en quién he confiado mi vida, que es Jesucristo. Y sé que Él la va a ir moldeando con mis virtudes, con mis errores, con todo lo malo que yo quizás pueda tener. El Señor me va a ir puliendo día tras día y lo va a hacer con tu vida. Pero ya no debemos dar más cabida al enemigo de nuestra alma. Más adelante Nefi también en su salmo lo sigue diciendo. Entonces, vamos a seguir, voy a compartir nuevamente en pantalla y vamos a seguir leyendo este salmo. Versículo 19 dice, bueno, versículo 20, el 19 ya lo leímos. Mi Dios ha sido mi apoyo. Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del gran mar. Me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne. Qué bonito. Ha confundido a mis enemigos hasta hacerlos temblar delante de mí. He aquí, Él ha oído mi clamor durante el día y me ha dado conocimiento en visiones durante la noche. Y de día me ha hecho osado en ferviente oración ante Él. Sí, he elevado mi voz a las alturas y descendieron ángeles y me ministraron. Qué hermoso, ¿verdad? Versículo 24. Qué hermoso lo que Nefi manifiesta aquí. Y de día me he hecho osado en ferviente oración. ¿Qué es osado? La osadía, el poder tener ese valor de poder hacer las cosas. En ferviente oración, una ferviente oración, me imagino la de Nefi, con todo el ímpetu, con toda la aptitud, con toda la actitud, con todo lo que él tenía sobrecargado y de una manera sincera entregársela al Señor, en ferviente oración ante Él. Sí, he elevado mi voz a las alturas y descendieron ángeles y me ministraron. Qué hermoso que la respuesta que Nefi obtuvo era una ministración por medio de ángeles. Él lo manifiesta aquí. Y descendieron ángeles y me ministraron. Hermanos, cuando nosotros nos esforzamos y nos entregamos a Dios en ferviente oración, nosotros podemos tener respuestas muy maravillosas por parte de nuestro Padre Celestial.
Quizás no se van a presentar ya ángeles como a Nefi, pero vamos a ver cosas celestiales, como por ejemplo, vamos a tener una manifestación del Santo Espíritu de una manera que tú no la puedes comprender. Cuando tú has orado de repente por algo que has estado sufriendo, tú has sentido esa paz y esa tranquilidad, ¿verdad? Entonces es una manifestación y es una respuesta a la oración que tú hiciste, así como lo hizo Nefi. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros nos entreguemos en ferviente oración hacia nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir de acuerdo con lo que el manual nos dice, leyendo las Escrituras. Bueno, leyendo el libro de Mormón, perdón, dice 25, y mi cuerpo ha sido conducido en las alas de su espíritu hasta montañas muy altas, y mis ojos han visto grandes cosas. Sí, demasiado grandes para el hombre, por lo tanto se me mandó que no las escribiera. Aquí Nefi ya pues nos explica un poco acerca de lo que él vivió en ese tiempo, ¿no? Y sobre todo un mandamiento que él recibió de que no debía manifestar las cosas que él ha visto. Versículo 26 dice, entonces, si he visto tan grandes cosas, si el Señor en su condescendencia para con los hijos de los hombres los ha visitado con tanta misericordia, ¿por qué ha de llorar mi corazón y permanecer mi alma en el valle del dolor y mi carne deshacerse y mi fuerza desfallecer por causa de mis pecados, de mis aflicciones, perdón? Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué ha de llorar mi corazón? Si he visto la misericordia del Señor, si Él me ha visitado en su momento con tanta misericordia y me ha dado tanta paz, ¿por qué mi corazón va a llorar? ¿O por qué mi alma va a permanecer en el valle del dolor y mi carne deshacerse y sobre todo perder fuerzas por causa de mis aflicciones? ¿Por qué, hermanos, vamos a todas nuestras fuerzas las vamos a usar para llorar, para vivir en aflicciones, para dejar que nos deprimirnos, para tener ansiedad? ¿Por qué, hermanos? Quizás hemos estado viviendo esas etapas de donde nos hemos sentido ansiosos, deprimidos por las cosas que nos hacían daño o las personas que nos lastimaban. Pero no, recordemos que hay alguien que nos ama incondicionalmente, que es nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Ellos dan todo por nosotros. Dios dio a su Hijo por nosotros. Jesucristo dio su vida por nosotros. ¿Qué más expresión de amor y misericordia queremos? Y vamos nosotros a hacer que nuestro corazón llore, que nuestra alma, que es preciosa ante la vista de Dios, sufra por las aflicciones que estamos pasando. Vamos a gastar nuestras fuerzas y energías por vivir en la depresión o porque alguien nos lastimó o alguien nos hirió o alguien nos dijo las cosas que no debió decir y que él por lastimarnos lo hizo. Vamos a perder nuestras fuerzas, nuestras energías en vengarnos y hacerle lo mismo a esas personas o persona que nos dañó. No, amados hermanos. Hay algo más importante que hacer todo eso, que perder nuestras fuerzas en, en, en vengarnos de algo que nos lastimó. Dios en su misericordia nos ha amado y nos ama tanto que Él quiere que todas esas fuerzas, todas esas energías que nosotros tenemos, las usemos para bien, para ser felices, como dice Nefi, como dice la clase, para vivir de una manera feliz. No dejemos que nadie nos venga a lastimar y hacer daño. Nuestra salvación, es cierto, es individual y por ende nosotros debemos esforzarnos. Si al lado o a tu alrededor tú tienes personas que no se quieren esforzar o no se están esforzando por vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, no gastemos energías en llorar, en vivir afligidos, en que nuestra alma se preocupe
por esas cosas. Porque cada quien tiene su albedrío y su tiempo. Al contrario, esas energías y esas fuerzas y esas lamentaciones, volvámoslas positivas y usémoslas para nosotros ser esa luz, para nosotros ser ese ejemplo y ese instrumento, esa instrucción y beneficio para los demás. ¿Se dan cuenta qué tan diferente es? No gastemos energía en cosas que nos lastiman. Que nada se interponga entre tu salvación. Que nada se interponga en el hijo que Dios quiere o en la persona que Dios quiere que tú seas. Tu paz mental y tu paz espiritual es más importante. ¿Sí? Muy bien, versículo 27. A ver, creo que hay unos comentarios aquí. Vamos a leerlo antes de entrar a... A ver, por favor, discúlpenme. A ver. Dice la hermana Alejandra, dice, así es, pasamos por tantas tentaciones y pruebas, pero debemos esforzarnos para poder llevar a cabo el bien, lo bueno, pero podemos arrepentirnos y esforzarnos a ser mejores. Eso es muy cierto. El esfuerzo es lo que el Señor requiere de nosotros. Nuestro Padre Celestial es el que nos puede refugiar y ayudar. No somos hijos perfectos, pero podemos lograrlo si nos esforzamos. Eso es muy cierto, hermana Alejandra. Y como les vuelvo a repetir, hermano, no vamos a obtener la perfección, pero el Señor quiere tu pequeño esfuerzo. Quiere que tú te esfuerces por hacer las cosas bien, en todo sentido, tanto temporal como espiritualmente. Las bendiciones van a llegar. Y como lo vuelvo a repetir nuevamente y algo que aprendí el día de hoy, deja que Jesucristo luche tus batallas. Entrégate a Él y todo será maravilloso en tu vida. ¿Sí? Muy bien, gracias hermana Alejandra por el comentario que hizo. Voy a compartir las escrituras para ya ir terminando quizás porque el tiempo nos apremia. Versículo 27 dice, ¿y por qué he de ceder al pecado a causa de mi carne? Sí. ¿Y por qué sucumbiré a las tentaciones, de modo que el maligno tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y contristar mi alma? ¿Por qué me enojo a causa de mis enemigos? Es muy cierto, hermanos. Aquí hay otras preguntas que nosotros debemos hacernos una introspección, ¿verdad? Analizarnos nosotros mismos cuando estemos pasando dificultades. Y dice, lo bonito que lo que dice, ¿por qué he de ceder al pecado a causa de mi carne? Sí, ¿y por qué sucumbiré a las tentaciones de modo que el enemigo o el maligno o como ustedes lo quieran ver tenga lugar en mi corazón? ¿Para qué? Para destruir mi paz y contristar mi alma, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros seamos miserables, que suframos, que nos lamentemos, que vivamos en ansiedad, que vivamos en preocupaciones. A veces el querer que las cosas se cumplan rápido, se hagan rápido, nos frustra. Y esa frustración hace una puerta para que el enemigo entre en nuestras vidas. ¿Y qué va a causar? Tristeza, lamentaciones, aflicciones, peleas, ideologías erróneas. Entonces, amados hermanos, ¿por qué de sucumbir a las tentaciones? ¿Por qué voy a hacer que mi corazón tenga un espacio para el enemigo? Que no me va a hacer nada bien. ¿Sí? Y más adelante, y dice en la otra pregunta, ¿por qué me enojo a causa de mi enemigo? Sí, es cierto, hermanos. Cada quien tiene la opción de enojarse. Si tú quieres enojarte, si tú quieres molestarte, tú tomas la decisión. Nadie puede venir a decirte, enójate. Tú tomas la decisión de enojarte o de frustrarte o de molestarte. Tú eres tu propio agente. Nadie puede manejarte. Las cosas que están sucediendo a tu alrededor, si te están afligiendo, no te molestes.
No te enojes a causa de tus enemigos, porque hay algo muy importante por qué preocuparse, que es tu paz, y que es lo único que tú debes anhelar en ese tipo de situaciones. Versículo 28. Despierta, alma mía, no desfallezcas más en el pecado. Regocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de mi alma. No vuelvas a enojarte a causa de mis enemigos. No debilites mi fuerza por motivo de mis aflicciones. Regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile, oh Señor, te alabaré para siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. ¿Redimirás mi alma, oh Señor? ¿Me librarás de las manos de mis enemigos? ¿Harás que yo tiemble al aparecer el pecado? Estén cerradas continuamente delante de mí las puertas del infierno, pues quebrantado está mi corazón y contrito mi espíritu. No cierres, oh Señor, las puertas de tu justicia delante de mí, para que yo ande por la senda del apacible valle, para que me ciña el camino llano. Oh Señor, envuélveme con el manto de tu justicia. Prepara, oh Señor, un camino para que escape delante de mis enemigos. Endereza mi sendero delante de mí. No pongas tropiezo en mi camino. Antes bien, despeja mis vías ante mí, y no obstruyas mi sendero, sino más bien las vías de mi enemigo. Oh Señor, en ti he puesto mi confianza, y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne, porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne. Sí, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo. Sí, sé que Dios dará liberalmente a quien pida. Sí, mi Dios me dará, si no pido impropiamente. Por lo tanto, elevaré hacia ti mi voz. Sí, clamaré a ti, mi Dios, roca de mi rectitud. He aquí, mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca y mi Dios sempiterno. Amén. Qué hermoso salmo de Nefi. Como lo manifesté ahora en la clase de escuela dominical de la mañana, de todo el libro de Mormón, esta es mi escritura favorita, el Salmo de Nefi. El capítulo 4 de Segundo Nefi me identifico mucho con él. Me identifico mucho por el Gustavo de antes y por el Gustavo de ahora. Sí, entonces quería compartirles todo este salmo. Sé que quizás nos hemos tomado mucho más de tiempo, pero quería compartirles este salmo con ustedes, amados hermanos. A mí me ayuda muchísimo y deseo que a ustedes les pueda ayudar también. Y como dice el manual unificado, hay una pregunta en el manual que dice, si ustedes conocen a alguien que esté pasando aflicciones y que estas escrituras, estos pasajes le puedan servir, compártanlo. Y nuevamente yo les extiendo la invitación. Si ustedes están teniendo a alguien que esté pasando ese tipo de dificultades, ayúdenle con esas escrituras. Hagan un estudio profundo y mediten sobre este salmo de Nefi, que es muy hermoso. Y como Nefi seguía diciendo más adelante en su salmo, en su plegaria, en su oración, eh, ¿por qué se ha de debilitar mis fuerzas, verdad? A causa de mis aflicciones. Él al contrario usaba sus fuerzas. ¿Para qué? Para poder hacer esta oración ferviente. ¿Y qué le pedía al Señor? Le rogaba que todas las puertas del enemigo se cierren y que al contrario abra y limpie el camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no quería poner la confianza en la carne, porque sabía que maldito es aquel que pone la confianza en el brazo de la carne. Entonces, amados hermanos, con esto aprendemos que podemos nosotros tener una solución a las cosas que nos están pasando. Confiemos en el Señor.
Sé que Él dará liberalmente a quien pida. Sí, dice, mi Dios dará si no pido impropiamente. El Señor nos va a dar. Si es que nosotros no pedimos impropiamente, yo no le voy a decir al Señor, Señor, eh, ¿qué le voy a decir? Dame fuerzas para poder ir y pelear con mi vecino porque me hizo daño. No, por así decirlo. No, quizás al contrario, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Él nos conoce. Y nosotros en vez de debilitarnos espiritualmente debemos fortalecernos. Debemos saber que Él está siempre ahí prestos para escucharnos. Él está en nuestros buenos y malos momentos. Él nunca nos va a abandonar. Somos nosotros los que a veces en nuestra sabiduría errónea nos alejamos de Dios. Yo doy con propio testimonio de que el Señor puede convertirnos, el Señor puede ayudarnos, el Señor nos va a hacer herramientas útiles. El Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Si aún tú, no, hermano, no lo sabes, si aún tú no sabes cuál es tu propósito, pídele a Dios. Arrodíllate como Nefi y clama al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a saber cuál es mi propósito. Ayúdame a saber cómo fortalecer mi alma para no vivir en las aflicciones, para que mi espíritu no se entristezca. Pídele a Dios y el Señor te va a dar con la porción que tú necesitas. Creo que acá hay unas escrituras, perdón, hay unas preguntas, amados hermanos, eh, que están en el manual. Ah, sí, acá está la pregunta que dice en su manual unificado y que voy a volver a decirla. Dice, ¿conoces a alguien que podría hallar consuelo en esos pasajes? ¿Conocen a alguien ustedes, amados hermanos, que hay un consuelo en este salmo para que redima el alma de esta persona? Eso solo lo sabes tú, hermano. Entonces te invito a que pienses en alguien que podría necesitar y que puedas compartirle esta escritura. Te prometo que va a ayudarle muchísimo. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar con otro título para ya terminar. Ya casi vamos hora y media. Terminamos con esto, amados hermanos. Voy a compartir nuevamente por aquí el tema y donde se centra en el título ya de la clase, ¿verdad? Con cuánto hemos pasado, cuánto hemos aprendido para llegar al título de la clase. Así es la enseñanza de nuestro manual. Y aprendemos demasiado. Dice, puedo encontrar felicidad al vivir el Evangelio de Jesucristo. Sí, sí puedo encontrar felicidad. Perdón, voy a leer unos comentarios. Un comentario de la hermana Alejandra. Eh, Dice, yo estoy trabajando mucho con eso, suelo irritarme con facilidad. Gracias por esta hermosa clase. Necesitaba escuchar estas respuestas. Hoy no pude asistir a la rama por cuestiones de salud y usted pudo ayudarme en este día. Gracias, hermana Alejandra. Amados hermanos, de verdad que esto lo hago con mucho amor, no para vanagloriarme, no para ser egocéntrico conmigo mismo. Al contrario, el Señor me ha dado dones y talentos al igual que a ti. Y quiero ayudar a mis hermanos. Todo lo que yo hago que tenga un impacto espiritual positivo en sus vidas. Y si es menester que se vuelva a repetir la clase que yo di en la mañana, ahora en la noche, pues lo voy a hacer porque hay hermanos, por ejemplo, como la hermana Alejandra, perdón, que no pudieron asistir a sus clases. Entonces, hay personas que necesitan a veces escuchar del Evangelio y no pueden escucharlo porque no saben a dónde hallarla, ¿verdad? Entonces, esta es una ventana, amados hermanos, es una oportunidad para que todos nosotros podamos aprender más acerca del Evangelio y sobre todo fortalecer el conocimiento que quizás ya hemos tenido. ¿Sí? Les amo mucho a cada uno de ustedes y todo lo que hago, lo hago para el beneficio de ustedes, mis hermanos. Y sobre todo,
para el beneficio de la obra de Dios. Sí, muchas gracias, hermana Alejandra, por su comentario y sea bienvenida siempre en estas clases. Entonces, como compartía lo del manual, dice, puedo encontrar felicidad al vivir el Evangelio de Jesucristo. Sí. ¿Crees, ¿Qué crees que significa ser feliz? Esa es una pregunta, yo pienso, es una pregunta del alma. ¿Qué significa ser feliz? Me gustaría que ustedes me ayuden respondiendo en los comentarios. ¿Qué significa para ustedes ser feliz? ¿Qué es encontrar la felicidad? Porque podemos ser feliz con cosas pequeñas, con cosas medianas y con cosas grandes. Podemos ser feliz con cosas temporales y con cosas espirituales. Pero, ¿qué significa ser feliz? Me gustaría que esta pregunta la puedan meditar y puedan analizarla y respondérselas. ¿Qué significa ser feliz? Después que ustedes respondan qué significa ser feliz, preguntarse, ¿estoy siendo feliz? ¿Sí? Y si no lo está haciendo, pues sea feliz. ¿Cómo? Revirtiendo todas las cosas que no le están permitiendo serlo. Así de fácil, hermanos. Ustedes tienen el control sobre sus vidas. Ustedes pueden ser felices en gran magnitud, con lo poco que quizás tengan o con lo mucho que quizás tengan. Pero sean felices porque sea poco, sea mucho que ustedes tengan, la abundancia o la cantidad no es significado de felicidad. Hay muchas personas que tienen riquezas, tienen muchas cosas, pero que no son felices. Y hay personas que tienen solo lo necesario. Y aún hay personas que no tienen nada y aún pueden ser felices. Pero hermano Gustavo, ¿cómo una persona que no tiene nada puede ser feliz? Ahí está. Tu pregunta puedes respondértela tú mismo. ¿Cómo una persona que no tiene nada puede ser feliz? Quizás ahí encuentres el significado real de lo que es ser feliz. ¿Sí? Muy bien, entonces quiero compartirles algo de lo que ya para terminar, porque se nos va el tiempo, de lo que compendia el capítulo 5 acerca de esto. ¿Por qué vivimos de una manera feliz? ¿Por qué Nefi expresó eso? Y voy a hacer un resumen del capítulo 5 y con cada versículo para que ustedes de repente puedan capturarlo o de repente después puedan, mediante la transmisión va a quedar grabada, puedan verlo y puedan ver por qué es que Nefi hizo esta manifestación de que vivieron de una manera feliz, ¿sí? Entonces aquí lo comparto en pantalla.
los que somos miembros de la iglesia eh, en los diferentes países tenemos templos, ¿verdad? Algunos tienen más que otros quizás por revelación del Señor, pero todos tenemos un templo, algunos más cercas que otros, pero tenemos un templo. Entonces, felicidad la tenemos, amados hermanos. ¿Tenemos mandamientos para guardarlos? Sí. ¿El Señor está con nosotros en las buenas y en las malas? ¿Somos industriosos y trabajamos con nuestras manos? Lo somos. Nos esforzamos por llevar el pan cada día a nuestras casas. A veces hay, a veces no hay, pero siempre estamos prestos por la voluntad del Señor y sabemos que el Señor siempre va a proveer. ¿Nos enfocamos en las Escrituras? Sí. Cada domingo al menos nos enfocamos en estudiar la doctrina de la iglesia. ¿Sí? Entonces ya miren cuántos ítems vamos teniendo para saber de que realmente nosotros podemos ser felices. Y muchas cosas más, ¿no? Que tenemos familia, que estábamos preparados y sobre todo que hay templos. Entonces, amados hermanos, me dio mucho gusto poder aprender un poco más de esta hermosa clase. Les invito a que la próxima semana, durante la semana, ustedes puedan leer también su manual que toca la siguiente clase. Ahorita les digo qué clase toca para que puedan, que ya compendia del 19 al 25 y dice, oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces les invito a que puedan estudiar durante la semana su manual y si es que hay preguntas allí en el manual, que siempre las hay, puedan responderlas, amados hermanos, con sus escrituras, subrayarlos, pintarlos y sobre todo mediten y compartan el conocimiento que ustedes adquieren. ¿Sí? Usen sus redes, usen el WhatsApp, el Instagram, usen Facebook, qué sé yo, tantos medios digitales y redes sociales que ustedes puedan tener, úsenlos para bien. Compartan el Evangelio, usen su tiempo de una manera sabia y el Señor les va a bendecir. Sí, amados hermanos, les amo muchísimo a cada uno de ustedes. Gracias por estar con este humilde servidor aquí nuevamente y poder aprender más acerca del manual unificado Ven, Sígueme del año 2024. Entonces, los espero la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora. ¿Sí? Entonces, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que el Señor nos bendiga durante toda esta semana, temporal y espiritualmente. Hasta luego. Chao.